told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos de los cambios de estado de agregación de la materia. Hablaremos de 3 estados de agregación, que es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Antes que nada, vamos a hablar un poco del comportamiento molecular de cada uno de los estados de agregación ya mencionados. Podemos observar que en el estado sólido las moléculas se encuentran muy ordenadas, muy unidas. En el estado líquido las moléculas están un poco sueltas, tienen movimiento rotatorio en un líquido, en un sólido tienen movimiento vibratorio y en un gas las moléculas están muy sueltas y tienen mucha energía cinética, es decir, hay un desorden molecular. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente de los sólidos. Tienen forma y volumen definido por el comportamiento molecular. Las fuerzas de atracción entre sus moléculas es muy alta. Las distancias que hay entre una molécula y otra es muy corta. ¿Qué podemos decir de los líquidos? Las fuerzas de atracción y repulsión de las moléculas, esas fuerzas están equilibradas, tienen volumen propio y toman la forma del recipiente que los contiene. Además, como sus moléculas están sueltas, pueden fluir con mucha facilidad. Por su parte, los gases. En los gases, la fuerza de atracción entre sus moléculas es prácticamente nula, no hay esa fuerza de atracción. Los espacios intermoleculares, es decir, el espacio entre una molécula y otra, es muy grande. El volumen se puede reducir con mucha facilidad y además otra de sus características es que fluyen con facilidad. Ahora mencionaremos cómo se llaman esos cambios de estados de agregación. Sabemos que un líquido puede cambiar o puede pasar al estado sólido y a ese cambio le llamamos solidificación. ¿Qué ejemplos podemos mencionar? Vemos por aquí, si al agua le bajamos la temperatura, cambia de líquido a sólido. Tenemos un ejemplo de solidificación. De sólido a líquido, el cambio se le llama fusión y es el proceso contrario. Un hielo, al sacarlo del congelador, al aumentar la temperatura, cambia al estado líquido. Es importante mencionar que para que ocurran todos los cambios de estados de agregación de la materia, la temperatura juega un papel muy importante. Para que se lleve a cabo la solidificación, la temperatura desciende o tiene que bajar. Para que se lleve a cabo la fusión, la temperatura aumenta. ¿Un líquido puede pasar al estado gaseoso? Por supuesto que sí, y a este cambio le vamos a llamar evaporación. También le podemos llamar ebullición. ¿Qué diferencia hay entre la evaporación y la ebullición? La evaporación se lleva a cabo únicamente en la superficie de la muestra de líquido. Por su parte, la ebullición se lleva a cabo cuando el líquido alcanza el punto de ebullición, es decir, se le aplica una temperatura, la muestra de agua, en este caso,
recibe la misma temperatura, hay movimiento, hay un burbujeo y tiene que cambiar al estado gaseoso. Ejemplo, cuando ponemos a hervir agua. Ejemplo de evaporación, vemos en un lago cómo el agua se está evaporando sin alcanzar los 100 grados centígrados. Cuando la ropa se seca, no alcanza los 100 grados centígrados, simplemente hay un cambio de estado que se llama evaporación. De gas a líquido, ¿puede ocurrir un cambio? Sí, y a ese cambio le llamamos condensación. Y lo podemos observar, por ejemplo, en las mañanas muy frías, cuando el coche amanece con muchas gotitas de agua. ¿Por qué? Porque en el ambiente hay agua en estado gaseoso y al tocar esa superficie fría, el agua que está en estado gaseoso pasa directamente al estado líquido y se forman esas pequeñas gotitas. La formación de nubes también es un ejemplo de condensación. Cuando tenemos un recipiente muy frío, se le forman gotitas de agua en la parte de afuera. Estamos viendo ahí la condensación. Pero si a esa condensación, a ese descenso de temperatura, le sumamos un aumento de presión, a ese cambio le vamos a llamar licuefacción. Un sólido puede pasar directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Sí. Vemos como en un hielo, además de que se va al estado líquido, se evapora parte del agua. Cuando tenemos un desodorante, empieza a desprender el olor, no se va al estado líquido, sino se está yendo al estado gaseoso. No puedo decir que se está evaporando porque la evaporación es de líquido a gas. A este cambio, cuando va directamente de sólido al estado gaseoso, se le llama sublimación progresiva. Un ejemplo muy claro que podemos ver en un laboratorio es cuando tenemos una muestra de yodo en estado sólido, al aplicarle calor, se va directamente al estado gaseoso por aumento de temperatura. Proceso inverso, del estado gaseoso al estado sólido. A este cambio se le llama sublimación regresiva, es decir, se regresa el gas al estado sólido. ¿Qué puedo mencionar como ejemplo? El yodo, al estar en estado gaseoso, si esperamos a que su temperatura descienda, se va nuevamente al estado sólido. También a este cambio le podemos llamar deposición o le puedo llamar también sublimación inversa. Y aquí tenemos en este esquema los 6 cambios de estados de agregación de la materia en donde la temperatura juega un papel muy importante. Quiero mencionar que todos los cambios de estados de agregación son cambios físicos. ¿Por qué? Porque la materia sigue siendo la misma, únicamente cambia su estado de agregación. Aquí no hay una reacción química. Vamos a ver algunos ejemplos de cambios de estado. Tenemos por aquí, en este vaso de precipitados, yodo en estado sólido. Estamos agregando una fuente de calor. De estado sólido va a pasar directamente al estado gaseoso. ¿Cómo se llama a este cambio de estado de agregación? ¿Lo recuerdan? De sólido a gas. La respuesta es sublimación progresiva. Si tenemos un cubito de hielo que se derrite, se va al estado líquido, de sólido a líquido. El cambio de estado que podemos observar es fusión.
tenemos una ventana con muchas gotitas de agua. Esto es muy común verlo en el coche en tiempo de frío. Es muy común también verlo en el baño, cómo se forman gotitas de agua en los cristales, en las ventanas, en las paredes. El agua que tenemos aquí antes se encontraba en estado gaseoso en el aire. La superficie, la pared o el cristal, en este caso, es fría, cambia del estado gaseoso al estado líquido y a este cambio le llamamos condensación. Un chocolate que se derrite de sólido a líquido recibe el nombre de fusión. El agua que se encuentra en el mar, en un lago, está cambiando al estado gaseoso. ¿Será que el agua se encuentra a 100 grados centígrados? ¿Será que el mar está hirviendo? No, únicamente se está cambiando del estado líquido al estado gaseoso las moléculas de agua que están en la superficie, y a este cambio le llamamos evaporación. Por ejemplo, cuando la ropa está mojada, el agua se evapora, no llega a 100 grados centígrados. El helado que se derrite de sólido a líquido, fusión. Tenemos otro caso, como en esta situación del agua de mar. Aquí tenemos agua que se encuentra en un recipiente y está hirviendo. Aquí el agua sí alcanza los 100 grados centígrados. Toda la cantidad, toda la masa de agua que encontramos en ese recipiente está en constante movimiento y está cambiando al estado gaseoso. A este cambio le voy a llamar ebullición. En los dos casos le puedo llamar vaporización. ¿Sí? Tenemos aquí representada una gota de agua que se va al estado sólido. De líquido a sólido es solidificación. En este experimento, en la parte de arriba tenemos una cápsula de porcelana. En lugar de la cápsula de porcelana podemos utilizar un vidrio de reloj, y en ese recipiente que colocamos en la parte de arriba podemos poner unos cubitos de hielo. Abajo aplicamos calor, el sólido se va al estado gaseoso, sublimación progresiva. En la parte de arriba la temperatura es muy baja, el gas se va al estado sólido. Aquí vemos los cristales de yodo y a ese cambio le llamamos sublimación regresiva o también llamada deposición. Hasta aquí llegamos con este video. Espero les sea de mucha utilidad. No olviden compartir y darle like, activar la campanita para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Muchas gracias. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.